Apple ha anunciado el HomePod de segunda generación, que es un upgrade del primer HomePod original que sacó Apple. Y coincidiendo con el lanzamiento del HomePod de segunda generación, también tenemos actualización de software con iOS 16.3. Y lo mejor de todo eso es que esta nueva actualización nos trae también cosas nuevas para el HomePod Mini. Así que os voy a explicar cuáles son las novedades en el HomePod Mini, que son unas cuantas y que vienen muy bien. No son las típicas actualizaciones con muy poquitas cosas a mejorar, sino que tenemos algunas mejoras que la verdad es que se agradecen. Pero antes de enseñaros cuáles son las novedades, os voy a explicar cómo podemos actualizar nuestro HomePod Mini o nuestro HomePod de primera generación a iOS 16.3. Para actualizar o el HomePod de primera generación o el HomePod Mini, tenemos que irnos a la aplicación de casa en nuestro iPhone, seleccionar el HomePod que queremos actualizar y hacer clic en descargar actualización. Pequeño spoiler, aunque la actualización se puede hacer tanto para el HomePod de primera generación como para el HomePod Mini, el sensor de temperatura del que os voy a hablar de aquí un momento no está disponible para el HomePod de primera generación. Solamente está disponible para el HomePod de segunda generación, que sale ahora en febrero, y para los HomePod Mini. Y ahora sí vamos a por la primera novedad de esta nueva actualización para los HomePod. La primera es un poco de audio tuning o mejora en la calidad del sonido, sobre todo para escuchar entrevistas en formato podcast, por ejemplo, o también audiolibros. Porque ahora con esta nueva actualización lo que hacen los HomePods es optimizar el sonido del contenido hablado para que se pueda escuchar mejor y con más claridad. Y en referencia también al audio, pero ahora más concretamente al volumen, el control del volumen de los HomePod de primera generación y también de los HomePod Mini gana granularidad. ¿Qué significa que gana granularidad? Pues bien, no sé si os habrá pasado tanto con el HomePod como con los AirPods, que cuando bajáis el volumen llega un momento en que no queréis bajar tanto el volumen como para dejar de escuchar la música, pero os parece que el primer escalón de volumen es demasiado. Esto pasa sobre todo en situaciones en las que hay muchísimo silencio. Pues bien, para que esto no ocurra, lo que ha hecho Apple es añadir granularidad, sobre todo en las zonas bajas de volumen, de manera que puedes elegir entre un rango más amplio de volumen, por decirlo de alguna manera. Esto nos ayuda a encontrar el punto de volumen exacto que queremos en ese momento. La segunda novedad, y seguramente una de las que más vais a oír hablar de ella, es el sensor de temperatura y de humedad para el HomePod Mini y el HomePod de segunda generación. Como os decía, esto, a pesar de que actualicéis el HomePod de primera generación, no lo vais a tener, porque es un sensor de temperatura que tiene que estar dentro del dispositivo físico. En ese sentido, cuando el HomePod Mini se lanzó, ya teníamos el sensor de temperatura dentro del dispositivo físico, pero no es hasta ahora con esta actualización de software que Apple nos ha permitido sacar partido de ese sensor. Entonces, para poder tener acceso a esa información, nos vamos a la aplicación Casa, buscamos nuestros HomePods y veremos que nos da la temperatura y la humedad para cada habitación que tenga un HomePod. Y no solamente eso, sino que también podemos realizar automatizaciones para activar, por ejemplo, un humidificador o abrir o cerrar cortinas según la temperatura o la humedad. Es decir, que si tenemos otros accesorios inteligentes, podemos crear automatizaciones que según la temperatura o la humedad se disparen y realicen acciones concretas, como apagar o encender estos accesorios para regular la temperatura, la humedad o cualquier otra cosa que creáis que se puede ver afectada. Ahora con el HomePod también tenemos la opción de buscar y podemos buscar a miembros de la familia. A través de un comando de voz muy simple le podemos pedir a Siri que nos diga dónde está tal persona y nos dice dónde está, cuál es su localización, si es que esta persona tiene activada que tú puedas saber dónde está la localización de esa persona. Esto sobre todo va a venir bien para aquellas personas que estén dentro del pack familia o dentro del modo familia en Apple, donde puedes compartir diferentes cosas como aplicaciones, etcétera, y tengan la localización activada. Otra novedad muy interesante que parece mentira que no hayamos tenido hasta ahora es la de poder crear automatizaciones por comandos de voz. Es decir, que ahora le podemos decir a Siri que apague las luces de la habitación del estudio, por ejemplo, cada día a las 8 de la noche, o que abra las cortinas cada día a las 7 de la mañana. Simplemente con el comando por voz lo que hace Siri es crear la automatización directamente, que también nos aparece en la aplicación de casa, donde la podemos editar o la podemos eliminar si en algún momento ya no la queremos continuar utilizando. También tenemos un nuevo sonido de confirmación. ¿Qué es esto del sonido de confirmación? Por ejemplo, si le pedimos a Siri que encienda la luz de una habitación en la que no nos encontramos físicamente, antes nos teníamos que imaginar que Siri había realizado la acción, porque no nos decía si había encendido la luz o no. Entendemos que si entramos dentro de la aplicación de casa cambia el estado de ese accesorio a conectado
o ha desconectado, dependiendo de la acción que le hayamos dicho que realice. Pero ahora lo que incorpora Apple, que me parece que está bastante bien, es un sonido de confirmación. Es decir, que cuando tú le des un comando a Siri para que realice una acción concreta, cuando Siri realice la acción, simplemente nos va a devolver un sonido de confirmación que nos va a asegurar que Siri lo ha entendido y que ha realizado la acción sin ningún problema. Y finalmente los sonidos ambiente también mejoran un poco. Yo no sé si vosotros acostumbráis a utilizar mucho los sonidos ambiente en el HomePod. Yo es algo que hasta esta actualización no había probado, porque normalmente tiendo a escuchar música, podcast, pero no sonidos ambiente. Pero con esta actualización ahora lo que podemos es crear escenas y automatizaciones donde podemos incluir sonidos ambientes. Y no solamente esto, sino que según Apple los sonidos ambientes ahora son más envolventes y están mejorados. Y también creo que hay un poco más de margen, es decir, que hay una biblioteca un poco más extensa de sonidos ambiente. Así que estas son las novedades que vienen no solamente para el HomePod mini, sino para ese HomePod de segunda generación que sale ahora en febrero de 2023 y que espero que podamos hablar de él aquí en el canal. Si os queda cualquier duda o queréis saber más sobre el HomePod, en la descripción os dejo vídeos hablando sobre el HomePod mini, el HomePod de primera generación y algunos trucos que podéis probar si queréis. Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!